5 cosas que pasan en el mundo espiritual cuando comienzas a orar en las madrugadas. Hay personas que no saben el poder que hay, el orar en las madrugadas. He estado revisando algunos libros, leyendo las escrituras y también basado en mi experiencia personal o experiencia propia acerca de 5 cosas que pasan en el mundo espiritual cuando comienzas a orar. Lo primero que quiero que tú entiendas, todo lo que pasa en el mundo natural, en el mundo físico, que es el que podemos ver, primero acontece en el mundo espiritual. Todo. Cada vez que Dios te va a dar un milagro, te va a dar una bendición, te va a dar algo, primero te la da en el mundo espiritual. Bien, primero lo recibes en el mundo espiritual. Por eso Cristo dijo que lo que nosotros ataremos en el cielo es atado y lo que nosotros desataremos en el cielo es desatado. O sea, hay cosas que para que se desaten, yo tengo que desatarlo acá. Para que bendiciones se desaten en el mundo espiritual, yo tengo que desatarlo aquí primero. Para atar cosas en el mundo espiritual, yo tengo que atarlo primero. Así que quiero que entiendas esto. Si hay algo que activa lo sobrenatural en el mundo espiritual, es el orar de madrugada. Grandes hombres de Dios, grandes profetas, grandes ministros hablan acerca de la oración en la madrugada. Y no es mitos, no es un mito, es realidad. Cuando oramos en la madrugada es sobrenatural lo que podemos vivir. Cuando buscamos a Dios en la madrugada podemos ver cosas que no se ven en el día. De madrugada se mueve una unción que no se mueve en el día. De madrugada el Espíritu Santo entrega cosas que no le entrega en el día. Por ejemplo, a Jacob le cambian el nombre en la madrugada, no en el día. O sea, de madrugada Dios cambia identidad, de madrugada Dios cambia nombre, de madrugada Dios entrega milagros. Así que 5 cosas que acontecen en el mundo espiritual cuando oras en la madrugada. Lo primero es, cuando oras en la madrugada, se activa el discernimiento de espíritu. Es ahí donde tú puedes saber cuando alguien está hablando de parte de Dios o está emocionado. Ahí tú puedes discernir cuando alguien tiene demonio o tiene a Dios. Cuando alguien está atado o es libre. Cuando se activa tu discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Recuerda que nosotros somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios te habla a ti, cuando Dios te da una revelación, cuando Dios te da una visión, Dios trata con tu espíritu. Recuerda que Dios es espíritu. Lo dijo Cristo, Dios es espíritu. Bien, inclusive dice, los que adoran en espíritu es necesario que lo adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Cuando Dios te habla a ti, habla a tu espíritu. Inclusive, hay veces que Dios te habla, pero tú no puedes entender que Dios está hablando porque aún tú no puedes discernir tu propio espíritu. Y si tú no aprendes a discernir tu propio espíritu, ¿cómo puedes discernir el Espíritu Santo de Dios? Si tú no sabes escuchar tu espíritu, ¿cómo crees que vas a escuchar el Espíritu Santo? Pero bueno, lo primero es que se activa el discernimiento de espíritu. Es ahí donde puedes saber dónde Dios está y dónde Dios no está. Es ahí donde puedes saber cuando Dios te quiere en una casa o cuando Dios no te quiere en una casa. Cuando Dios quiere que tú compres ese carro o cuando Dios no quiere que tú lo compres. Cuando Dios quiere que rentes ese local o cuando Dios no quiere que tú lo rentes. Cuando Dios quiere que tú ores con una persona o te unas a esa persona o cuando Dios no quiere que tú te unas a esa persona. Pero todo eso se consigue orando de madrugada. Porque cuando yo oro de madrugada, ¿qué pasa? Mi espíritu domina sobre mi carne. Recordemos que el apóstol Pablo dijo que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Hay una lucha
a diaria. La carne tiene un deseo y el espíritu tiene un deseo. Pero cuando yo comienzo a orar de madrugada, lo que yo le estoy haciendo es dando vitaminas poderosas a mi espíritu. Vitaminas que hacen que el espíritu se fortalezca. Es más, yo me atrevo a decir que el orar de madrugada es el gimnasio del espíritu. Cuando tú comienzas a orar de madrugada, tu espíritu se fortalece. Y es ahí donde puedes discernir las cosas del espíritu. Que inclusive, recuerde que el apóstol dijo que hay cosas espirituales que para los humanos, gente naturales, son locura. Hay cosas que la única forma de poder discernirla o entenderla es estando en el espíritu. Y para estar en el espíritu hay que tener discernimiento de espíritu. O cuando estoy en el espíritu se activa el discernimiento de espíritu. Punto número 2. Cuando oras en la madrugada, tu mentalidad cambia. Tu forma de pensar cambia. Hay personas, por ejemplo, que cuando leen las escrituras no le entienden. Cuando tú comienzas a orar en la madrugada, de repente tú comienzas a entender versículos que tú no entendías, ahora lo entiendes. Es ahí donde vienen revelaciones, donde viene rema, donde Dios te da mensajes poderosos, donde tú comienzas a percibir cosas que tú no percibías en las escrituras. Tu mentalidad no es igual. Ya tú no piensas como pensabas antes. Esos malos pensamientos que antes venían y te dominaban, ya no te dominan cuando tú comienzas a orar en las madrugadas. Punto número 3. En el mundo espiritual acontecen cosas sobrenaturales cuando comenzamos a orar en las madrugadas. Y una de ellas es que recibes milagros, respuesta que estabas esperando, donde Dios te contesta. ¿Por qué razón? Yo, como experiencia propia, pude entender de que hay milagros que se reciben orando de madrugada. Hay peticiones que tú las recibes orando en las madrugadas. Hay cosas sobrenaturales que se activan en tu vida cuando tú comienzas a orar en las madrugadas. Si quizás no tienes este hábito de orar en la madrugada, te invito a probarlo y verás que peticiones que tienes años esperando las vas a recibir. Milagros que tienes años esperando lo vas a recibir. Es ahí donde Dios te va a revelar cosas antes de que acontezcan. Cuando tú comienzas a orar en la madrugada, Dios te da sueños y esos sueños son revelaciones o profecías que Dios te las revela antes de que acontezca. Ejemplo, si de repente en el mundo espiritual, porque debemos de entender algo, quiero que entiendas algo. El mundo espiritual es más real que el mundo natural y todo lo que acontece en el mundo natural, en el mundo físico, primero acontece en el mundo espiritual. Por ejemplo, antes de que el enemigo quiera venir con un ataque a tu matrimonio, primero ese ataque se manifiesta en el mundo espiritual. Por lo tanto, si tú estás orando en las madrugadas, estás entrando al mundo espiritual, ¿y qué hace Dios? Dios te revela lo que ya aconteció o se está moviendo en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que tú, orando en la madrugada, tú deshaga, rompa ese ataque de las tinieblas en contra de tu matrimonio, o de tu familia, o de tus hijos, tu salud, tu finanza, etc. Todas esas malicias, ataques, enfermedades se pueden deshacer orando de madrugada. Hay personas que han orado por peticiones y no la han visto. Tienen años orando y no lo ven. Atrévase, tome por lo menos varios días orando de la madrugada y le aseguro que va a tener resultados. Punto número 4. Cuando comenzamos a orar en las madrugadas, recibimos autoridad para echar fuera demonios.
para echar fuera espíritus de las tinieblas. Recuerde que en el mundo espiritual todo se mueve por rango. Por ejemplo, yo no puedo echar fuera un espíritu que el rango de ese espíritu está por encima de mi rango. Entonces, cuando yo comienzo a orar de madrugada, el Espíritu Santo lo que me hace, me comienza a subirme de nivel. Y es ahí donde ya tengo autoridad para enfrentarme con un espíritu de brujería, con un ataque, con espíritu de lascivia, de metresa, o con diferentes espíritus de los cuales está siendo atacado. Pero todo eso acontece cuando comienzas a orar en las madrugadas. Es ahí donde Dios te da autoridad para echar fuera espíritus que tú no podías echar fuera, para enfrentar espíritus que tienen años atormentándote, que tienen años atacándote, cuando comienzas a orar en las madrugadas. Punto número 5. Cuando oro de madrugada, tienes que entender algo. Y esto es muy profundo lo que te voy a desatar. Cuando oras en las madrugadas, tú recibes una atmósfera. Una atmósfera. Y cuando tú oras en la madrugada, tú te vuelves como una esponja. Bien, en la presencia de Dios. Y lo que tú haces es absorber la presencia. Absorber lo sobrenatural. Absorber las cosas de Dios. Absorber luz. Absorber unción. Entonces, ¿qué pasa? Donde quiera que tú te mueves, esa atmósfera se mueve contigo. Esa unción se mueve contigo. Esa gracia se mueve contigo. Es ahí entonces donde tú vas a llegar a restaurantes o a lugares de comida o qué sé yo. Y de repente está vacío. Y tú llegas y de repente comienza a llenarse. Es ahí donde cuando tú caminas con esa atmósfera, es ahí donde brujos, satanitas, no pueden mirarte a los ojos. Tienen que doblar a la cuadra porque no soportan tu presencia, no soportan lo que tú cargas. Porque cuando oras en la madrugada, la presencia de Dios camina contigo. Sientes el Espíritu Santo que camina contigo. Hay momentos que vas a orar en la madrugada y te vas a levantar sintiendo la presencia de Dios desde que te levantes y te estás aseando los dientes y sientes la presencia de Dios. Te estás bañando y sientes la presencia de Dios. Estás comiendo y sientes la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo oro a Dios, busco a Dios de madrugada, Él está conmigo el día entero. Así que comienzas a orar de madrugada. ¿Qué esperas? Inicia del primer paso. Quizás no puedes orar 1 hora, 2 horas, 4 horas, pero comienza por lo menos con 15 minutos y lo vas subiendo poco a poco. Luego te voy a enseñar a cómo subir en niveles de oración orando en la madrugada. Pero da el primer paso. Comienza orando 15 minutos y luego lo sube a 20, luego lo sube a 30 y hasta que de repente ya estás orando 1 hora. Así que comienza a orar de madrugada y vas a ver lo sobrenatural. Hay, por ejemplo, familiares tuyos que tienes años orando por ellos y no se han convertido. Comienza a orar de madrugada y vas a ver cómo el Espíritu de Dios lo va a tocar. E inclusive, la unción que tienen los hombres y mujeres de ministerios que oran de madrugada es diferente a todo el mundo. Cuando usted es una adoradora que ora de madrugada, un pastor que ora de madrugada, un líder que ora de madrugada, un adorador, un evangelista, un profeta que ora de madrugada, su unción es diferente a la de las otras personas. Así que Dios te bendiga mucho. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, déjanos tu like y déjanos tu comentario si quieres que hagamos más videos como estos. Y activa la campanita para que el próximo video te pueda llegar. Bendiciones, familia. Si este testimonio ha sido de mucha edificación para tu vida, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Dale like y déjanos tu comentario. Recuerda seguirnos
en las plataformas, en Instagram como Héctor Alcántara Oficial, estamos en TikTok como Héctor Alcántara Oficial y estamos en Facebook como Héctor Alcántara Profeta. Así que muchas bendiciones.